A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a buscar Primera de Samuel 17, del 8 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 17, del 8 en adelante. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Estamos hablando de Goliat, el gigante Goliat. El verso 16 dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Oremos, hermanos. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Dios mío. Rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú te glorifiques, Señor amado. Que esta palabra caiga en tierra firme, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros a ti te damos toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. El tema que le he puesto yo a este mensaje es derrotando a los gigantes. Ese es el tema, derrotando a los gigantes. Vemos aquí en la palabra del Señor a un gigante que dice la palabra de Dios que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días. 40 días, dice la Biblia, la palabra del Señor, queridos hermanos. Sabemos que nosotros en este diario vivir tenemos gigantes que también, hermanos, vienen a molestar nuestras vidas. Así como este gigante Goliat, que representa al enemigo. El gigante Goliat representa a Satanás, querido hermano. Y el enemigo de nuestras almas siempre viene a molestar nuestras vidas. Se levanta en nuestras vidas como gigante. Hay gigantes que vienen a nuestras vidas a molestarnos, a perturbar la paz, a perturbar la tranquilidad que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como este gigante venía, dice la Biblia, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, a desafiar al pueblo de Dios. ¿Y cuántos gigantes no se han levantado en nuestras vidas a desafiarnos a nosotros? Y nos atormentan y nos molestan de día y de noche. Amén. Así como en aquel tiempo, este gigante Goliat se levantaba para molestar al pueblo de Dios. Así hay gigantes que molestan nuestras vidas también. Hay gigantes en nuestra vida que tenemos que derrotarlos, tenemos que destruirlos. Amén. Gigante de la economía, falta de dinero. Hay personas que se le ha levantado un gigante en la economía, en las finanzas, en el dinero, que, hermanos, no la ven llegar, no encuentran trabajo, hay problemas económicamente. Y hermano, y cuando no hay dinero en casa, pues no hay nada. Entonces son gigantes que se levantan en nuestra vida. Amén. Y una persona que no tiene dinero, hermano, pues no puede comprar comida, no puede pagar los biles. Amén. Y muchas veces uno se desespera porque no tiene dinero para pagar los biles, no tiene dinero para comprar las cosas necesarias que uno necesita. Y ese es un gigante que se levanta en nuestras vidas. ¿Y cuántas personas no están pasando por esos gigantes? Pues vamos a estar hablando de varios gigantes. Hay gigantes de enfermedad. ¿Cuántas personas están en el hospital? ¿Cuántas personas están en las casas, en sus hogares, enfermas, que tienen un gigante
que no los deja vivir, que no los deja tener salud, que no los deja trabajar, que no los deja hacer su diario vivir, porque hay un gigante que es una enfermedad. ¿Cuántas personas no tienen cáncer? ¿Cuántas personas no tienen diabetes, alta presión? ¿Cuántas personas no tienen úlceras? ¿Cuántas personas tienen diferentes enfermedades? Pues para ellos es un gigante, porque muchas veces, querido hermano, nos atormentan nuestras vidas esos gigantes. Amén. Hay otras personas que batallan con gigantes diferentes. Por ejemplo, hay gigantes que se levantan, los esposos, los hijos, en vicios, en drogas, en alcohol o apartándose del Señor. Entonces hay problemas en la familia, hay situaciones difíciles cuando dentro de la casa, sea la esposa, sea el esposo, sea los hijos, andan en droga, andan en vicios, andan haciendo cosas negativas. Entonces esos son gigantes para la familia. La familia no es feliz, la familia sufre, la familia no tiene paz, no tiene gozo. ¿Por qué? Porque se ha levantado un gigante en su casa, un gigante de droga, un gigante de alcohol, sea quien lo tenga, la esposa o el esposo. Entonces son gigantes que también se levantan a atormentar nuestras vidas. Entonces que nosotros, hermanos, tenemos que hacerle frente a esos gigantes. Otro gigante más, el gigante de divorcio, separación de pareja. ¿Cuántos divorcios? Quizá usted me diga, bueno, en los cristianos no, en los cristianos también se levantan en los cristianos. Gigante de divorcio, problemas en el matrimonio, problemas en el hogar. Entonces son gigantes, querido hermano, que no dejan en paz a las parejas, que no dejan en paz a las personas a vivir en paz, a vivir tranquilamente. Son gigantes que levantan, que nos desafían de día y de noche. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender cómo destruir, cómo sobrevivir. Tenemos que aprender a derrotar esos gigantes. El tema es derrotando a los gigantes. Y tenemos que aprender cómo derrotar esos gigantes que vienen a nuestras vidas. Porque sí hay gigantes que atormentan nuestras vidas. Tenemos otro gigante. Tenemos otro gigante que está atormentando a muchas personas. La falta de papeles migratorios. Para ellos, hermano, no es fácil vivir en este país cuando por todo los detienen. Si andan manejando sin licencia, los detienen. Si andan trabajando sin papeles, los deportan. Si por cualquier situación, para ellos es un gigante, querido hermano. Que ese gigante también ellos tienen, hermano. Entonces, son situaciones difíciles en nuestras vidas que se levantan como gigantes. Pero nosotros, hermano, vamos a aprender cómo derrotar esos gigantes. Primeramente, hay que enfrentarlo, no tener miedo. ¿Qué dice la Biblia? No temas, porque yo estoy contigo. Lo dice Isaías 43:2. Hay que enfrentar esos gigantes. Nosotros no podemos tener miedo, no podemos tener temor, porque nosotros hemos confiado en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que nos defiende, Dios es el que nos provee, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos sana, Dios es el que provee todo lo que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos aprender cómo derrotar esos gigantes que vienen a nuestras vidas. Tenemos que aprender. Bendito sea el nombre de Jesús. Primeramente hay que enfrentarlo, no tener miedo. No tengas miedo, porque el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso, está contigo. Entonces no tengas miedo, porque cuando tú tienes miedo a esos gigantes que se levantan en tu vida, entonces el enemigo toma
toma ventaja, y el miedo, el temor, no viene de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que ser valientes y enfrentar esos gigantes. Amén. No huir de esos gigantes, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, un secreto grande, que nosotros, hermanos, primeramente tenemos que enfrentar esos gigantes, no tener miedo. Número 2, nosotros, hermanos, tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, entonces, querido hermano, el diablo, dice la Biblia, va a huir de vosotros. Entonces, para que nosotros, hermanos, podamos nosotros, hermanos, destruir esos gigantes, derrotarlos en el nombre poderoso de Jesús, tenemos, queridos hermanos, que someternos a Dios, que meternos con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano, es Dios el que pelea por nosotros, es Dios el que hace la obra en nuestras vidas. También tenemos, hermano, que no desanimarnos. ¿Cuántas personas se desaniman? Y entonces viene el desánimo, viene el desgano, viene la depresión. ¿Por qué? Porque se desaniman, porque están enfrente a un gigante. Entonces, hermano, no podemos nosotros desanimarnos. Al contrario, nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, que levantarnos. Nosotros tenemos, hermanos, que clamar a Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Jehová está contigo como poderoso gigante. Hermano, no podemos desanimarnos, porque Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es nuestro refugio. Jehová está con nosotros, queridos hermanos, como poderoso gigante. Él es un Jehová de los ejércitos, es el poderoso gigante que está contigo y que está conmigo. Y si Él está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Entonces, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. No podemos turbarnos. ¿Por qué nosotros no podemos turbarnos? Porque Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. Al contrario, dice, cree en Dios y cree también en mí. Dice el Señor Jesucristo. No podemos nosotros turbarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos turbamos, no podemos actuar. Cuando nosotros nos turbamos, no podemos trabajar bien. Cuando hay turbación en nuestras vidas, no podemos ni pensar bien. Entonces es necesario que nosotros confiemos en el gigante de los gigantes que se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro gigante. No tenemos que tener temor a esos gigantes que se levantan en contra de nuestras vidas. No temas, porque Dios está contigo. No desmayes, porque Él te levanta. Él pelea por ti. Él es tu proveedor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, nosotros tenemos que confiar en Él. Como dijo el Señor Jesús. No te turbes, dice el Señor. Cree en Dios y cree también en mí, dice el Señor Jesús. Tenemos que creer en ese Dios grande y poderoso. En ese Dios que para Él todo es posible. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para mí? Para mí no hay nada imposible, dice la palabra de Dios. Para Dios todo es posible, querido hermano. Todo es posible. Y para el que cree, también es posible. Para el que cree, querido hermano. Si tú le crees a Dios, todo lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios te lo va a contestar. Dios te lo va a resolver. No importa que ese gigante que atormenta tu vida venga de día y venga de noche a atormentarte, a desafiarte. No, párate y clama a ese Dios grande y poderoso, a ese Dios que está contigo como poderoso gigante. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. Es una promesa que Dios está con nosotros, que Dios está contigo y que Dios te va a responder, que Dios va a contestar tus peticiones. Bendito sea el nombre de Jesús, porque mayor es el que está con nosotros, hermanos.
¿Mm? ¿Cómo derrotarlo? Nosotros tenemos armas poderosas, armas, muchas armas poderosas que Dios nos ha dado, querido hermano. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestras armas son poderosas, querido hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Primero, hermano, tenemos que orar para que Dios nos dirija cómo hacer para destruir esos gigantes. Tenemos que orar. Señor, dame la estrategia. Señor, dame la sabiduría. Mira el gigante que ha atormentado mi vida por tanto tiempo. Pero no más me vas a atormentar. No más. Tenemos que levantarnos, hermano, y no más. No más me vas a atormentar. En el nombre poderoso de Jesús, yo me levanto hoy. Me levanto en el nombre de Jesús, porque el gigante de los gigantes está contigo, porque el gigante de los gigantes está con nosotros. Así es que yo me levanto en el nombre de Jesús y le pido a Dios, oro, dame la sabiduría, dame el entendimiento. Señor, ¿cómo derrotar a este gigante que me viene a desafiar? Dame la sabiduría, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la sabiduría, es el que te va a dar la sabiduría para que tú puedas derrotar ese gigante que está atormentando tu vida. Es Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Amén. Primeramente, tenemos que tener fe en Dios, que Él va a resolver. Él va a resolver todo lo que está en contra de nosotros. A mí me gusta mucho este pasaje de la Biblia de David. David era un jovencito que tenía confianza en Dios, que él dependía de Dios, que él tenía fe en Dios. Si vemos la palabra de Dios en 1 de Samuel 17, 45 y 46, vamos a ver lo que hizo David. Dice, entonces dijo David al filisteo, vea, David que era un jovencito, se enfrentó con el filisteo. Oiga bien, todo el escuadrón que estaba dirigiendo el rey Saúl, no se le pudo hacer frente a ese gigante. ¿Okay? Pero David, que era un jovencito, pero no era cualquier jovencito, era un jovencito que tenía comunión con Dios, era un jovencito que era conforme al corazón de Dios, era un jovencito que adoraba a Dios, era un jovencito que tenía fe y confianza en ese Dios grande y poderoso. ¿Por qué, mi hermano? Porque él había tenido experiencias con Dios. Y las experiencias que nosotros tenemos con Dios, esas experiencias nos ayudan para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza crezca, hermano, para cuando vengan esos gigantes, la confianza que tú le tengas a Dios, esa confianza, esa fe que tú tienes en Dios, esa es la que te va a ayudar para cuando vengan esos gigantes. Entonces David, hermano, conocía al Dios poderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia que cuando venía el oso a comerse una de sus ovejas, él se enfrentaba con el oso y mataba al oso. Cuando venía un león, él se enfrentaba con el león y destruía al león. Y Dios quiere hombres y mujeres que se levanten con ese poder, con esa autoridad. Porque el gigante de los gigantes se llama Jehová de los ejércitos. Y Él está con nosotros como poderoso gigante. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces David tenía su fe y su confianza que el Dios que lo había libertado del oso y del león lo iba a librar de ese gigante que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Tenía la confianza, tenía la fe. Entonces dice la Biblia, este es uno de los textos más favoritos para mí. Esto que voy a leer en 1 de Samuel 17 del 45 al 46. Y dice así, entonces dijo David al filisteo, al gigante,
tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oiga bien, cuando un gigante se levanta en contra de ti, no solamente te está provocando a ti, está provocando al Dios que tú crees, en el Dios poderoso. Entonces Dios quiere que te levantes, que aprendas a pelear con los gigantes. Dios quiere enseñarnos cómo pelear con los gigantes. Bendito sea el nombre de Jesús. El 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Óigalo bien, está hablando positivo. Yo te venceré. Oiga bien, está hablando de una victoria que no tenía. De una victoria que no tenía. Pero él ya estaba hablando la victoria. Aunque no la tenía en sus manos, pero él ya estaba hablando de la victoria. Entonces es importante que nosotros, queridos hermanos, hablemos de victoria, porque el gigante de los gigantes está con nosotros. Entonces, él está hablando positivo, no negativo. No tuvo miedo, no. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oiga bien, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Oiga bien, bendito sea el nombre de Jesús. Este jovencito nos da un ejemplo cómo vencer los gigantes, tener nuestra confianza en ese Dios grande y poderoso, no tener miedo, confrontarnos en el nombre poderoso de Jesús, porque Él está con nosotros, aleluya. No temer, iglesia de Jesucristo, no temas, no tengas miedo, no tengas temor a la gigante. Enfréntate, confróntate a los gigantes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, hermano. Y metiendo David en el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y dentro de nosotros está el Espíritu Santo, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo que está con nosotros y que no nos va a dejar. Él está con nosotros, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos guía, Él nos ayuda. Y seremos más que vencedores con Él, cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, santo. Oh, hermanos, nosotros tenemos que tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en ese Dios poderoso, en ese Dios que peleó por David, en ese Dios que peleó por el pueblo de Dios. Y el Dios que le sirve a David es el mismo que tú le sirves. Es el mismo, querido hermano. Es el mismo que está contigo. Es el mismo que pelea por ti. Es el mismo que te da la victoria. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, hermanos, la victoria. Tener una mente positiva y confesar la victoria. Confiesa la victoria. Confiesa que vas a vencer. Confiesa que vas a ganar. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice. Aleluya, Santo. Hablar la palabra de Dios que es poderosa
Óyeme bien, la palabra de Dios es poderosa. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pelear con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decretar con la palabra de Dios. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que usar la palabra de Dios para todas las cosas. Aleluya. Hablar la palabra de Dios, ser positivo, nunca negativo. Habla, decreta la palabra de Dios, decreta las promesas del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario muchas veces que hay que ayunar, porque muchas veces hay gigantes que no quieren salir así nomás. El Señor Jesucristo dijo que muchas veces tenemos que ayunar. Dice, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. El ayuno, hermano, es una bomba que tú le tiras al enemigo. Tenemos que usar el ayuno y la oración, hermano. El ayuno y la oración son bombas que nosotros le tiramos al enemigo. Entonces es importante que si tu problema no se resuelve, con oración, entonces usa el ayuno, usa la oración. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria va contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces es necesario reprender y hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, querido hermano, cuando nosotros nos estamos dando cuenta que es el enemigo que nos está atacando, entonces tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades. Entonces nosotros tenemos que usar la palabra y tenemos que atamos en el nombre de Jesús y hacer guerra espiritual, querido hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hermano, hay otro punto. Hay que dar gracias a Dios y adorarlo, porque está hecho en su nombre. Hay que dar gracias. Aprende a dar gracias a Dios, porque la Biblia dice, da gracias a Dios en todo dar gracias a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios en las buenas, en las malas, y empezamos a adorarlo, entonces Dios se glorifica. Entonces Dios pelea por nosotros. Oh, cuán grande es el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Así podemos vencer los gigantes. Así tú puedes vencer los gigantes. Así tú lo vences. En el nombre poderoso de Jesús.